La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. En el santuario celestial, diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos, de todas partes del mundo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también a todos nuestros amigos que nos están viendo por el Facebook, por el YouTube, por el TikTok, Señor. A todos ellos los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También queremos saludar, hacer llegar nuestro saludo a todos nuestros hermanos en Washington, Estados Unidos, que en estos momentos también nos están viendo en vivo y en directo. Al al hermano Carlos del Río de Perú, al señor o hermano Rafael Severo Arias de la República Dominicana, Leandro Cabrera, al hermano Leandro Cabrera, también de la República Dominicana, Juan Carlos Santos, de la misma manera, de la República Dominicana, Miguel Reyes, también de la República Dominicana, que están en Washington, nuestros queridos hermanos. Ray Carlos Daniel, también de la República Dominicana. Josué de las Rosas, también de la República Dominicana. Ángel Uriel, de México, Centroamérica. Carlos Briceño García, de Perú. Y Nelson Lanuez Cortés, de Cuba. Mis amados hermanos, todos estos hermanos están viendo y están difundiendo la gran reforma final
en los Estados Unidos de América. Por eso, mis cordiales saludos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No existe otro nombre. No vayan a pensar que es Ezequiel Atascusi o es Jonás Atascusi. No, mi apreciado hermano. Quiero empezar el programa hablándoles o dándoles algunas máximas que hablaron los grandes reformadores en la Edad Media. Nuestros padres que nos dieron ejemplo para poder realizar otra obra poderosa como ellos en nuestro tiempo. No oponernos al error es aprobarlo. Hoy en día, mi apreciado hermano, hay una lucha tremenda, si usted ve en el Facebook, entre católicos y evangélicos, o lo que los católicos le llaman los separados. Se avecina la persecución, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos hablado? No esperes lo que el señor pastor te mintió y te engañó. Desde este canal de televisión no tienes que creer, te hemos dicho. No tienes que creer en el señor pastor. Él te enseñó que el anticristo va a ser un judío, que el anticristo es así, que el anticristo es asá, y nada de eso se va a cumplir. El anticristo ya está en el mundo hace muchos siglos atrás, y hoy día va a jugar un papel importante en el fin del mundo. Y hoy día vemos nosotros la pelea que existe, la lucha que existe entre católicos y evangélicos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Son evangélicos que no saben, no conocen que sus altos dirigentes ya se han unido con Roma, ya están unidos con Roma. Lo que aquí lo decíamos siempre, las iglesias católicas romanas van a ser absorbidos por la iglesia, los protestantes o evangélicos van a ser absorbidos por la iglesia católica romana, o la iglesia católica romana los va a absorber nuevamente a las iglesias evangélicas, y todos los dirigentes de las congregaciones religiosas o sectas religiosas ya se han unido con Roma. Te hemos mostrado en este canal, mi apreciado hermano, nombre por nombre, quienes han ido: metodistas, bautistas, presbiterianos, adventistas, mormones, etcétera y etcétera y etcétera. Hasta le hemos mostrado la fotografía, les hemos mostrado qué es lo que estaba ocurriendo todavía en aquellos años. Estaba ocurriendo que la Iglesia Católica Romana, porque aparece en Roma, Señor, estaba con una intención de querer absorberlos a toda la Iglesia Católica, a todas las iglesias evangélicas. Y al unirse los altos dirigentes, cuyos presidentes generales están en los Estados Unidos, mientras que acá los miembros no conocen absolutamente nada, ni algunos pastores tampoco conocen, están en la misma calle, entonces ya se han unido, y nuestros hermanos que están protestando son las personas que no saben que están unidos con Roma, y están protestando. Señor, sigue protestando, es necesario porque tiene que venir una reforma, ya te he mencionado. La reforma está escrito en la Biblia, ya en su momento ya lo hemos estudiado y lo vamos a volver a estudiar, mi apreciado hermano, para que ustedes se convenzan. Por eso, el gran reformador Martín Lutero, a Martín Lutero le tiene miedo la Iglesia Católica Romana, tiembla ante el Martín Lutero, ante Juan Jos, ante Jerónimo de Praga, ante los valdenses, los albigenses, los hugonotes. Señor, la bandera de la reforma que flameó
hace siglos atrás en la Edad Media, hoy día nuevamente en nuestro tiempo volverá a flamear la bandera de la reforma, porque se viene otra reforma, Señor, para nuestro tiempo, para nuestro tiempo. Por eso Martín Lutero, en sus luchas que tuvo, decía lo siguiente: no oponerme al error es abrazarlo, no oponerme al error es aprobarlo, porque ellos querían, la Iglesia Católica, que se retracte Martín Lutero, que se retracte Juan Hus, que se retracte todos aquellos que habían sido atrapados por la Iglesia Católica Romana para ser atormentados. Ahí está. Por eso Martín Lutero dijo: no oponerme al error como debemos oponernos ahora, es aprobarlo. O sea, estoy aprobando el error. No defender la verdad es negarlo. Si no defiendo la verdad, es negarlo. Firma Martín Lutero. Tiemblen, católicos, tiemblen la Iglesia Católica Romana. Los hermanos están en la luna en la historia, eso no saben. Usted, otra palabra que habló Martín Lutero, usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dicen. Así que, Señor, si no dices que las imágenes están mal, que los bautismos de niños está mal, que su doctrina de la Iglesia Católica está mal, que están en idolatría, que el Papa de Roma es la bestia del Apocalipsis y está fichado con el 6666, así lo menciona la Biblia. Entonces, si tú callas, te haces cómplice. Usted no es solamente responsable de lo que dice, sino que también de lo que no dice. Señor, hay que hablar entonces. Martín Lutero: la Iglesia no debe de determinar lo que debe enseñar la Escritura. La Iglesia no determina lo que este libro tiene que enseñar. Es este libro la que determina que la Iglesia, qué es lo que debe de enseñar. La Biblia es la que determina qué es lo que la Iglesia debe de enseñar. Y no al revés, que la Iglesia determina lo que la Biblia debe enseñar. ¿Dónde estamos, señores pastores, reverendos? Dice que son protestantes. De protestantes no tienen nada. Señor, el protestantismo murió hace rato. Un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad, la verdadera palabra de Dios, y permanezco en silencio. Si es atacada la palabra de Dios por los siervos de Satanás y no digo nada, Señor, entonces guardo rencor y permanezco en el silencio. No debo de permanecer en silencio. ¿Quién firma? Martín Lutero. Prefiero, dijo Martín Lutero, herirlos con la verdad. Prefiero decirles la verdad, y si la verdad les hiere, prefiero herirlos que matarlos con la mentira, como lo están matando la Iglesia Católica Romana a la gente, con la mentira, y las iglesias evangélicas de la misma manera, con sus doctrinas falsas y en apostasía, están matando a la gente. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Todas estas palabras, Señor, la gran reforma final, o la reforma que lo llamamos ahora, y este programa de la voz de la reforma, mi apreciado hermano, lo toma, está de acuerdo con lo que dice acá los grandes reformadores. El verdadero evangelio afronta, el verdadero evangelio incomoda, el verdadero evangelio reprende, el verdadero evangelio exhorta, el verdadero evangelio redarguye. Mi apreciado hermano, esto es el verdadero evangelio. Pero si yo voy a callar, Señor, por eso dicen, ustedes están escuchando un mensaje diferente, por si acaso.
un mensaje distinto a las congregaciones religiosas. Este es un mensaje de amonestación, de reprensión y exhortación que viene de lo alto para todos los líderes religiosos que han sucumbido a la iglesia, le han llevado a la apostasía con sus falsas doctrinas. Ahí encontramos rock, perreo, cumbia, salsa, huayno, costumbres mundanos, aretes, collares. Encontramos, Señor, pinturas, encontramos ropas mundanas en caso de las damas, Señor, pantalón en caso de las damas. Encontramos chorcitos en estas congregaciones. ¿Quién tiene la culpa de la apostasía del pueblo? ¿Acaso no es el pastor? El pastor es el gran culpable del desastre que está pasando el cristianismo ahora. Él es el gran culpable de la división del cristianismo en unos cientos de iglesias, más de 2000 congregaciones religiosas o sectas religiosas. ¿Quién los formó? Los pastores, dividiendo y dividiendo y dividiendo. Por esa razón, Señor, el apóstol Pablo no los consideró dentro de la relación de los siervos de Dios, a quien la iglesia debe de hacer caso, cuya enseñanza debe de hacerlos caso. Dice el libro de Efesios 2:20, dice que la iglesia tiene que estar fundada sobre la base, sobre el fundamento, sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. No menciona sobre los pastores. Ya te hemos enseñado muchas veces, la iglesia apostólica no creía en los apóstoles, en los pastores, no creía en los pastores. Hoy día tampoco debemos de creer en los pastores. Sus hechos, su trabajo, lo demuestran que no debemos de creer en los pastores. Falsas doctrinas, mundanalidad en la iglesia, adulterio espiritual en la iglesia. No debemos de creer en los pastores. ¿Me está usted escuchando? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres salvarte? Ya Cristo viene dentro de poco. Y todo esto se está aconteciendo casualmente como señales ya de su próxima venida. Y el mensaje final que les estamos dando también es parte como señal de la segunda venida de Cristo. Mi apreciado hermano, la Biblia dice, será predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. No es la prédica de los católicos, no es la prédica de los evangélicos, no, Señor, es una señal del tiempo del fin. Nota la pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Aparecerán falsos cristos, una señal, y ahí están apareciendo los falsos cristos. Y será predicado el evangelio del reino, se refiere para ahora, no para los siglos pasados, se refiere para ahora. Será predicado el evangelio verdadero, Señor, y entonces vendrá el fin. Y esto es lo que ya se está realizando. O sea, la prédica de la voz de la Reforma, Señor, es cumplimiento de la palabra de Dios como una señal más de la segunda venida de Cristo. La aparición de Jonás Atascusi, de Ezequiel Atascusi, es señal de que Cristo viene, porque es señal de que iban a aparecer los falsos cristos y se iban a hacer pasar como Cristo, se iban a hacer crecer la barba, se iban a disfrazar, se iban a ponerse el pelo largo. Pero la doctrina, el veneno está en la doctrina, mis amados hermanos. En la doctrina se encuentra el veneno mortífero. Vamos a ver nosotros ahora las pretensiones que tiene la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pretensiones tiene la Iglesia Católica Romana? Desde antes lo perdió en la Edad Media y ahora nuevamente quiere recuperar ese poder que tuvo en la Edad Media y lo va a lograr porque así está escrito en la profecía. Él es el anticristo. No creas en el pastor, que va a ser un judío, que va a ser una máquina, que es una computadora, que es no sé qué y no sé cuánto. No, mi hermano, la bestia del Apocalipsis es el poder papal. Y la imagen de la bestia son las iglesias evangélicas. Son las iglesias evangélicas. Acuérdate lo que te digo. ¿Qué pretensiones tiene la Iglesia Católica Romana hoy en día?
¿Por qué está luchando, tratando de demostrar? Dice que la Iglesia Católica Romana es verdadera. ¿Cómo va a ser verdadera la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana es la primera iglesia que se sale de la Iglesia Apostólica. En el año 538, con Belisario agarró un ejército. Y el año 533 le puso otro emperador. Quisieron formar una iglesia, la Iglesia Apostólica tenía como sucursal en Roma, en la ciudad de Roma, muchas congregaciones en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano me refiero, tenía los apóstoles, iglesias locales, y también tenía en la misma capital del Imperio Romano, o sea, en Roma mismo, tenían otra congregación religiosa. Es esa la iglesia, la que se rebela contra la Iglesia Apostólica. Y no solo ella, sino también la iglesia de Antioquía se rebela contra la Iglesia Apostólica. Y la Iglesia Apostólica, católica, los emperadores romanos, los políticos romanos, crean la Iglesia Católica Romana. Si ellos son los que dominan a nivel mundial en lo político, dijeron en lo religioso, también podemos formar nuestra propia iglesia y que sea a nivel mundial. Esa es la meta de ellos. Entonces se formó la Iglesia Católica. Por eso se pone el nombre de católico. Católico, que quiere decir universales de todos. Ni bien naces eres católico. Tú no sabes ni leer ni escribir y eres católico. No sabes razonar, no sabes decir algunas cosas ni palabras, no sabes ni hablar, pero ya eres católico. Por eso se le llama católico. O sea, quiere que la Iglesia Católica sea a nivel mundial. Basta que nazca, ya es católico. Y no es así la cosa, pues, mis amados hermanos. Entonces se rebela y Belisario en el año 538 agarra su ejército, sus militares, y se va al Vaticano y le pone como papa, le da posesión de cargo a Virgilio, al señor Virgilio, al obispo de Roma, Virgilio, y le coloca como papa de la Iglesia Católica Romana. Así que si hay alguna iglesia que se separa por primera vez de la Iglesia Apostólica, es la Iglesia Católica Romana. En 1800 ya aparecen las congregaciones religiosas como los metodistas, bautistas, pentecostales, mormones, adventistas, testigos de Jehová, y así sucesivamente hasta 1900, y de ahí en adelante una cantidad de denominaciones religiosas. ¿Qué pretensiones tiene la Iglesia Católica Romana? Ahora, al querer que todo el mundo sea católico, ya te lo voy a decir, mi apreciado hermano, y lo que te voy a decir, toma nota y acuérdate, porque se va a cumplir lo que te voy a decir. Gloria al Señor. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente. Estamos hablando sobre las pretensiones que tiene la Iglesia Católica Romana. No estamos pidiendo a Dios que no se cumpla. Esto se va a tener que cumplir, sí o sí, porque está dentro de la profecía, mi apreciado hermano. Así que si nosotros hablamos sobre esta cosa, es para que cuando se cumpla, usted crea, porque lo decimos antes que se cumpla, para que cuando se cumpla, usted crea, mis amados hermanos. ¿Cuáles son esas pretensiones que tiene la Iglesia Católica Romana? 1, llegar al poder mundial. Así que no pienses que va a ser un anticristo, él es el anticristo, que va a ser un judío. No, se ha aparecido un judío que dice que ser Cristo, es parte de Mateo 24:5, igual que Ezequiel Atascusi, igual que Jonás Atascusi, que ellos por supuesto van a morir, como murió Ezequiel Atascusi. El otro también va a morir porque por muerte natural, como hombre pecador. Igual en el Brasil, igual en Puerto Rico, donde también ya murió José Luis de Miranda, que se consideraba ser Cristo.
y anticristo al mismo tiempo. Sorprendente. Hay una mujer que también es anticristo, o sea que se considera ser Cristo, y es de Puerto Rico también. Tenemos en el Japón otro hombre que apareció, que ha aparecido, que está vivo y que dice que él es Cristo. Hay otro que viene en Australia y que dice también que él es Cristo, que ya vino por segunda vez a salvar a la humanidad. Y el cuento de ellos es que vienen a salvar a la humanidad. Y Cristo, el que murió en la cruz, no salva a nadie. La que va a salvar es Jonás Atascusi, el brasileño. Yo no sé cuál de ellos será. El asunto es que toditos estos son falsos. Es cumplimiento de Mateo 24, 5 en adelante. Por eso, mi apreciado hermano, lo que la Iglesia Católica Romana, el papel que va a desempeñar, lo va a tener que realizar de todas maneras. Pero nosotros les estamos alertando al pueblo a que no se dejen sorprender y engañar por la Iglesia Católica Romana, diciendo que ellos son el verdadero pueblo de Dios, porque el verdadero pueblo de Dios no son ni los católicos ni los evangélicos. Uno es la bestia y el otro es la imagen de la bestia. No son. Va a venir una reforma y a través de esa reforma van a salir el pueblo verdadero de Dios de todas estas congregaciones, de los católicos, de los metodistas, de los bautistas, y se va a formar un pueblo final. Ese es el pueblo de Dios, que ni nombre tiene, ni nombre tiene. Entonces, una de las pretensiones que tiene Roma ahorita, y ya está trabajando desde muchos años atrás, muchos siglos atrás, y que ya se está por consolidar, es llegar al poder mundial. No lo digo yo, mi hermano, lo dice la Biblia, aquí está. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 5, dice así, te lo voy a dar lectura. Y en su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta iglesia? Esta es una mujer, es una iglesia. Es la Iglesia Católica Romana. En el versículo 17, todo el capítulo 17 habla de la Iglesia Católica Romana. En el versículo 18, ahí está su reinado. Y la mujer, esa mujer que hemos visto en el versículo 5, y la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad que tiene 7 colinas, la ciudad donde el diablo le iba a dar su trono y su poder, en donde se sentaban los césares, el imperio romano de antes. Ahí es en ese mismo lugar se iba a sentar el Papa, y ahí está. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Estoy lecturando Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. ¿Quién reina? La mujer. ¿Quién es esa mujer? Es la Iglesia Católica. ¿Quién es el jefe de la Iglesia Católica? El Papa de Roma. Ahí está. Que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿cuál es su objetivo primero del papado? Es llegar al poder mundial. Para eso ya los unió a todas las iglesias evangélicas. Uno. Este zapateo que de los hermanos evangélicos es puro zapateo nomás. Y argumentos de los hermanos católicos que son el pueblo. Puro argumentos, no hay nada de verdad ahí. Y lo ha unido también a las iglesias no cristianas, como israelitas, como budistas y mahometanos, y de todas las religiones no cristianas se han hecho ahora uno solo. Ya dentro de poco, el que va a tener que gobernar ahí es la Iglesia Católica Romana. Agárrate cuando entre la Iglesia Católica Romana. Así que no estés creyendo en el pastor. El pastor es del diablo, el pastor es un siervo del diablo. Va a defender a Roma y lo está defendiendo. Lo está defendiendo. Llegar al poder mundial y reinar sobre los reyes de la tierra. La primera pretensión que tiene. Va a volver a tener el mismo poder que tuvo en la Edad Media, donde Napoleón Bonaparte le quitó ese poder mediante la Revolución Francesa,
en 1798, mi apreciado hermano, y desde ahí ha quedado su cabeza herida de muerte. Pero la Biblia dice que su herida va a ser curada. Entonces va a ser curada y dentro de poco va a ser curada totalmente y va a volver a reinar sobre los reyes de la tierra. 2, una vez que llega al poder, ¿qué va a hacer? 2, someter a la humanidad a sus creencias religiosas. Si ahora nomás está en una lucha tremenda, está tratando de concientizar a la humanidad de que la iglesia verdadera es la iglesia católica, pues, ¿no? Entonces, una vez que llega al poder la iglesia católica romana, mediante el Papa a la cabeza, va a someter a la humanidad a sus creencias religiosas, a sus creencias de ellos. Ellos no creen en la Biblia. Esta Biblia ya ha sido anulada por la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen ahora otra Biblia. Y eso ya le hemos mostrado incluso. 3, obligar mediante la ley del Estado. Siempre se ha defendido la Iglesia Católica o ha pedido apoyo al poder civil. Y las iglesias evangélicas, de la misma manera, van a pedir apoyo del poder civil cuando no van a poder demostrar sus mentiras ante el pueblo, que la reforma los ha despertado de su sueño. Entonces, cuando vayan a pedirles respuesta y al verle que no pueden responder, entonces irán contra la reforma. Cuidado, pastor, con hacer eso. Tu situación se empeora delante de Dios. Tu situación se empeora. Y la Iglesia Católica Romana siempre pidió apoyo del poder civil. Estuvo con los reyes de Inglaterra, de Francia, de Noruega, con todos los reyes de aquellos años, con el rey de España, con los reyes. Por eso la Santa Inquisición llegó hasta ahora, hasta acá, hasta el Perú, hasta Sudamérica. Obligar mediante la ley del Estado a guardar el domingo como día de reposo. Y esto no es cuento, porque ya en algunos países ya han sacado el poder civil por mandato del Papa, ya han sacado en la Argentina. ¿No es que el Papa es argentino? Ya pues tiene mucha influencia en el poder civil de Argentina. Y ahí han sacado ya una norma, una ley del Estado argentino para que se guarde el domingo en lugar de guardarse el día de reposo, el 7º día de la semana. En su lugar guardan el primer día de la semana. Prohibido guardar el sábado. Cerrado el domingo. Los establecimientos comerciales deben estar cerrados. Todas las tiendas comerciales el domingo deben estar cerrados, porque supuestamente es el día del Señor. Supuestamente es el día del Señor. Eso es lo que enseñó el papado y eso es lo que enseña el pastor. Por eso salieron de Roma, pero salieron con su domingo también los evangélicos. Y son la imagen de la bestia. Guardan domingo, acá también guardan domingo. Porque Jesús resucitó, acá también porque Jesús resucitó. Y en la Biblia no existe eso. No existe, mi apreciado hermano. Y a todos lo que yo les he mandado por Facebook, que me demuestren con las escrituras un solo texto bíblico, y les he puesto como 14, 15, 16 preguntas que deben de responder los católicos y los evangélicos. Si no lo responden, si no me lo responden o no me responden, mi apreciado hermano, quedará demostrado que uno es la bestia y el otro es la imagen. Totalmente. Obligar mediante la ley del Estado a guardar el domingo como día de reposo. Se viene la gran tribulación, no por un anticristo judío, no, el Papa está, Señor, es el Papa. 4, miren lo que va a venir, multar, porque el pueblo de Dios no va a aceptar. Multar, perseguir, encarcelar, matar, quitar sus bienes,
a todo aquel que se oponga a sus dogmas, como lo hizo en la Edad Media. La Iglesia Católica Romana es perseguidora. El Imperio Romano no ha desaparecido. En la profecía del libro de Daniel, en el capítulo 7, habla de la cuarta bestia de Daniel, y habla que esta cuarta bestia, que es Roma, el Imperio Romano, no te confundas con la religión romana y el Imperio Romano. El Imperio Romano está profetizado con dientes de hierro y uñas de bronce, que despedaza y mata y pisotea a todo aquel que sobrantes. Mi apreciado hermano, este Imperio Romano, llegó el momento que desapareció, cayó el Imperio Romano de Oriente, cayó el Imperio Romano de Occidente y apareció el papado. O sea, el papado es la continuación del Imperio Romano. El Imperio Romano no ha desaparecido. El Imperio Romano sigue todavía, ya no como político, sino como religioso. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De apostólica no tiene nada. Se agarran de apostólica porque un día pertenecieron a la Iglesia Apostólica, pero se rebelaron, pero se pusieron apostólica. Así como dicen ellos, no porque se llamaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quiere decir que ellos son. No porque los testigos de Jehová se llaman testigos de Jehová, son verdaderamente testigos de Jehová. No porque los adventistas dicen que adventista quiere decir que esperan la segunda venida, cuando en realidad no lo esperan. Igual también la Iglesia Católica Romana, su nombre que dice Iglesia Católica Romana, Señor, significa lo que es la Iglesia. Es católica y es romana. Católica porque quiere que todo el mundo sea católico y lo van a imponer a la fuerza, mi apreciado hermano. Acuérdate lo que te digo. Y entonces van a comenzar a matar, a perseguir, a encarcelar a todo aquel que se oponga a sus dogmas. Cuando usted lo vea a la Iglesia Católica Romana en ese estado, Señor, ahí recién ya terminó el tiempo de la gracia. Ya no vas a tener oportunidad de entregarte a Dios. Ya estás fichado con el 666. El Papa es la bestia del Apocalipsis. Escúchame bien y entiéndelo. Yo sé que tu mente está adormecida, hermano evangélico. Yo sé que tu mente no está sano, tú no estás sano, estás enfermo. Has bebido el vino de la fornicación precisamente de esta mujer que se llama católica romana y de los siervos de Satanás que son los pastores. Has bebido ese vino que no es el vino que se emborracha y que se vende en la cantina, sino que es el vino que también te emborracha, que es las falsas doctrinas, y que lo has bebido en alguna cantina que hoy día se llama iglesia. También has bebido. Por esa razón es la que estás, tambaleas y no logras comprender lo que yo te hablo. Por eso Jesús les dijo a los judíos: ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no entienden mi doctrina? ¿Por qué? Porque también estaban en la misma situación que ahora los evangélicos, borrachos, mareados, no de vino, no de alcohol, de vino, de emborrachar, sino de falsas doctrinas. Por eso los judíos mataban, por eso los judíos mataron a Jesús, y la Iglesia Católica Romana de la misma manera lo va a hacer. Y Jesús les dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Estaba juzgando? ¿Estaba criticando? ¿O estaba diciendo la verdad? Estaba diciendo la verdad, mi apreciado hermano. Así que no te lleves con el cuento de que la Reforma critica, la Reforma dice, no, está diciendo la verdad. Esto que te estoy diciendo lo vas a ver tú, en carne lo vas a vivir, mi apreciado hermano. 5. Considerarse que Él es Dios
Se viene ese momento, porque el Papa se considera ser Dios. Él habla contra Dios. Él dice que por las venas de Jesús corre sangre mundana. Y él habla que la muerte de Cristo en la cruz es un fracaso. La Biblia menciona, por eso se cumple con la Iglesia Católica Romana. La Biblia menciona que la bestia hablaría blasfemias, hablaría palabras contra el Altísimo, dice Daniel 7:25, y perseguiría a los santos del Altísimo. Se nos viene, mi apreciado hermano. Así que el diablo, mediante sus ministros, que son los pastores, tratan de poner como una cortina de humo para que tú no te des cuenta que la bestia es el poder papal y que más bien la bestia va a ser un judío, un esto, un aquello. Cuando tú te des cuenta ya estás con la bestia. Señor, ten cuidado, no creas en el pastor. La Biblia nos enseña a no creer en el pastor. Usted tiene que creer en los apóstoles y en los profetas. Tanto hemos llegado a las barbaridades de blasfemias que habla la Iglesia Católica Romana, en donde en el Facebook preguntan y dicen ellos, y dicen esto: ¿quién ha dicho que la Biblia tiene autoridad y que solo debemos defender la Biblia y la Biblia sola? ¿Quién ha dicho? Señor, la Iglesia Católica Romana no escribió la Biblia. La Biblia lo escribieron los apóstoles. Si hubieron siervos verdaderos, sinceros en la Iglesia Católica Romana, que tradujeron, no que escribieron, tradujeron lo que los apóstoles escribieron. Y esto es esto de acá. Gracias, no a la Iglesia Católica Romana, sino gracias a aquellos hombres que pertenecieron en la Iglesia Católica Romana, que escribieron la Biblia. Vuelvo a repetirte, Dios tiene sus hijos en todas las iglesias. En los católicos tiene sus hijos, pero no es la iglesia verdadera, pero tiene sus hijos. En los metodistas tiene sus hijos verdaderos, pero no es la iglesia verdadera. En los pentecostales de la misma manera, y en todas las congregaciones ellos deben de salir. De la misma forma fueron aquellos que tradujeron la Biblia. Pertenecieron a la Iglesia Católica Romana, pero ellos eran sinceros. Quiere decir, por la sinceridad de ellos ante Dios, valió mucho. Pero eso no quiere decir que la Iglesia Católica Romana es la verdadera iglesia. No, porque lo escribieron, porque lo tradujeron. No, señor. ¿Qué más van a hacer cuando ya no hacen caso la gente, o sea, el pueblo de Dios? Van a utilizar la fuerza para lograr tal objetivo. Van a utilizar la fuerza para lograr tal objetivo. Ese objetivo que tiene la Iglesia Católica Romana que te estoy mencionando ahora. Señor, yo te voy a demostrar que la Iglesia Católica Romana no es el pueblo. Una de las demostraciones es de que él era una sucursal de la Iglesia Apostólica. La iglesia verdadera sale de Jerusalén, pero la iglesia falsa sale de Roma. Dicen ellos que la iglesia apostólica eran católicos por el nombre, porque son católicos como los adventistas. Los adventistas dicen que Adán y Eva fueron adventistas. ¿Por qué? Porque esperaban la venida del Señor. La iglesia primitiva era católica. ¿Por qué? Porque católico quiere decir de todos. No, mi estimado hermano, no te lleves por esos argumentos que son verdaderamente falsos. Falsos que te van a llevar a la destrucción. Por lo tanto, es tiempo de sacarnos la venda de nuestros ojos, hermanos católicos y evangélicos. Es tiempo de actuar y no ser pasivos ante tanto engaño. Es tiempo de actuar y no ser pasivos ante tanto engaño. Mis apreciados hermanos católicos, evangélicos, y también la invitación es para los israelitas.
Es tiempo de hacer, hermanos católicos, evangélicos, israelitas, hacer una reforma. Yo les invito a todos los hombres y mujeres sinceros de todas las congregaciones a realizar esta gran reforma final, como lo hizo Lutero, como lo hizo Juan Jos, como lo hizo Pedro Baldo, como lo hizo Elías, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Señor Juan el Bautista, como lo hizo Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles, en todas las edades. Yo les invito a poder decir, esta es mi voz y esta es mi palabra, pero de lo contrario, mi apreciado hermano, no tenemos que ser pasivos. Es tiempo de hacer una reforma, es tiempo de tener fe y no dudas, es tiempo de luchar y no ser cobarde. Mi apreciado hermano católico, hermano evangélico, es tiempo de luchar y no ser cobardes. Es tiempo de tener valor y no tener temor. Es tiempo de tener valor y no de tener temor, como los grandes hombres de la Reforma que han hecho nuestros padres en el pasado. Es tiempo de pensar que después de esta apostasía, después de estas tinieblas que envolvieron al cristianismo, después de estas nubes negras, Señor, después de la apostasía, vendrá la victoria final. Y que viva la reforma, mi apreciado hermano, y que viva la reforma para poder hacer las cosas del Señor para nuestro tiempo. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente. Decíamos acerca de las pretensiones que tiene la Iglesia Católica Romana, cuyo cumplimiento usted lo va a mirar y oír con sus propios ojos y con sus propios oídos. Y usted lo va a vivir, esos acontecimientos finales que el hombre va a vivir en la tierra. Estamos en el fin de todas las cosas. Mis amados hermanos, hace tiempo las iglesias evangélicas ya están unidos con la Iglesia Católica Romana. A pedido del público, mi apreciado hermano, el día de ayer hemos pasado un video, pero hoy nuevamente mucha gente no ha visto. En la Plaza San Martín se han reunido como demostración lo que yo te estoy diciendo, la unión de la Iglesia Católica Romana con las iglesias evangélicas. La unión, están unidos ya son uno, ya no son católicos, son evangélicos, ya no son evangélicos, son católicos, ya están unidos. Y allá en la Plaza San Martín se han unido, se han reunido católicos y evangélicos. El que va a tomar la palabra ahí como animador, se puede decir, es un católico. Y le va a dar parte a un sacerdote católico. Luego va a hablar la otra parte de los evangélicos. El señor Rodolfo González, pastor de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Vas a tomar toda la atención. Él dice que en este parque no están reunidos tales, no, sino cristianos. Ahora todos son cristianos. Están cristianos, son solamente cristianos. Y todo aquel que se oponga, ojo, esto es lo sorprendente, y ya se está cumpliendo lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de decir, hermano. Y todo aquel que se oponga, y es una advertencia, todo aquel que se oponga a esa unión será aplastado. Palabras del señor Rodolfo González en una reunión católicos y evangélicos. Ese video es bastante, pero solo quiero hasta donde el Señor
Rodolfo González dice, serán aplastados. Y nuevamente, si lo podemos volver a repetir 2 veces esa parte, para que la gente lo pueda ver. Serán aplastados. Nuevamente, desde el comienzo hasta serán aplastados. 2 veces de repente lo podemos pasar. A ver, lo pasamos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso a alguien que ustedes también conocen, el Padre Gaspar. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A un sacerdote católico. Amigos, costa, sierra y selva, y debemos estar unidos. Aquí no hay distinción de raza ni de credo. ¿Te das cuenta? Escúchalo. Este pueblo peruano es creyente y cree en Dios. Atención, movimiento misionero mundial. Mira Dios lo que ha hecho tu pastor. Queridos hermanos. Y vamos a pedir al reverendo Rodolfo González. Ese es otro pastor del movimiento misionero mundial. Ahora le va a dar parte a Rodolfo González. Hermanos de todas las congregaciones, ideologías que están aquí, porque aquí estamos un pueblo, como uno solo. Aquí no hay evangélicos, aquí no hay católicos, aquí ya vemos cristianos, aquí ya vemos gente de valores, de principios, unidos para hacerle frente a Satanás, a los demonios y al que se levante. En el nombre de Jesús será aplastado. Será aplastado. Señor, yo sé que el último tiempo ya estamos llegando. Muy bien, hasta ahí Pero el nomás, Perú, por favor. ¿sabe? No importa lo que venga al mundo. Muy bien, ahí lo ven. El video es largo, ya lo vamos a mostrar posteriormente. Pero lo que yo quiero es que tomen atención. El video muestra al pastor Rodolfo González una foto en donde se ve a Rodolfo González con el Papa, con el papado, y algunos pastores también probablemente del movimiento misionero mundial. Pobre hermanos misioneros mundial, pobrecitos. Ellos creen muy bien y se cree, como te decía ayer, mi apreciado hermano, que la iglesia, Rodolfo González no es pastor, es cura, es sacerdote, infiltrado en la iglesia evangélica. Su táctica de los católicos ha sido eso, meter en todas las iglesias sacerdotes haciéndose pasar como nuevos, que no conocen nada, pero son sacerdotes. Una vez dentro de la iglesia, nadie conoce que es sacerdote. Una vez dentro de la iglesia, hace trabajos para la Iglesia Católica Romana. Y el resultado es la unión. Ahí están unidos. Rodolfo González dice bien claro, mi apreciado hermano, y tomen atención, cuando sale Rodolfo González, tomen la atención, miren la foto. La foto habla mucho, que 1000 palabras. ¿Qué hace un protestante? ¿Qué haría Lutero junto al Papa? Imposible. Lutero dijo, el que está sentado en Roma es el propio diablo. Así que, mi apreciado hermano, ahí la foto lo tenemos nosotros, y hay más fotos de Rodolfo González con el Papa de Roma. Pero eso todavía no lo vamos a mostrar, solo quiero esta partecita para que ustedes puedan ver la unión de la Iglesia Católica Romana en la Plaza San Martín, cómo lo celebran y lo dicen. Y aquí no hay evangélicos, no hay católicos, aquí todos somos cristianos, ¿no? Eso es lo que dicen. No, jamás nos podemos unir con la gran ramera. Lo que vemos ahí nosotros es a la madre y a las hijas
juntos, como buenas hijas, defendiendo a su madre. Los verdaderos siervos de Dios no defienden. Jesucristo dijo, el que ama padre, madre, esposo más que a mí, no es digno de mí. Pero aquí vemos lo contrario. Lo volvemos a pasar, el video, para que ustedes lo vuelvan a ver. Tomen atención, mi apreciado hermano, toma atención. Todo lo que les estoy diciendo, les estoy mostrando con la Biblia y lo que dice y lo que está ocurriendo con los hechos. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, nuevamente lo pasamos de la Plaza San Martín, gloria al Señor, de Lima, Perú. Y vamos a pedir al reverendo Rodolfo González, patriarca del pueblo evangélico cubano. Ahí está Rodolfo González. Ahorita va a salir la foto, fíjense la foto. Hermanos de todas las Ahí está. congregaciones. Un sacerdote y el Papa. Y Rodolfo González. Ahí lo encuentran, ahí lo están viendo, mi apreciado hermano. Gracias por paralizarlo. Ahí está la foto. ¿Qué hace un protestante? Ya no es protestante. ¿Qué hace un protestante? Unidos con Roma. ¿Yo qué tengo que hablar con Roma? No tengo nada que hablar. Señor, absolutamente nada, porque somos dos polos opuestos. Así es el cristianismo, así es la reforma. Cuando se surgió en la Edad Media, la diferencia entre uno y otro era totalmente diferente. Ahora nosotros encontramos esto. Esta es la unión que se está cumpliendo la profecía. Aquí vemos, ahí está la fotografía. La fotografía habla mucho. Ahí está la foto del señor reverendo González con un sacerdote y el Papa también. ¿Y qué es lo que dice el pastor Rodolfo González? Escuchen esa unión que acaban de hacer. ¿Qué cosa dice el pastor Rodolfo González? Gloria al Señor, lo escuchamos. Ideología que están aquí, porque aquí estamos un pueblo como uno solo. Son Aquí uno no solo, hay dice. evangélicos, aquí no hay católicos, aquí ya vemos cristianos, aquí ya vemos gente de valores, de principios, unidos para hacerle frente a Satanás, a los demonios, y al que se levante en el nombre de Jesús será aplastado, será aplastado. Señor, yo sé Gloria a que Dios. el último tiempo ya Hasta ahí estamos nomás, mi llegando. apreciado hermano. Muy bien, será aplastado. Al que se levante en contra de esta unión, será aplastado. Ya te he mencionado, llegar al poder mundial, obligar mediante la ley del Estado, someter a la humanidad, multar, perseguir, eso es. Y es el inicio, será aplastado. Señor, la reforma no tiene ningún temor. La reforma ya está decidido a morir por Cristo, a defender la palabra de Dios hasta nuestro último respiro. No nos vamos a retractar de ninguna manera, porque retractarme sería negarlo a Cristo. Ellos dicen que el que se levantara contra esta unión, Señor, será aplastado. Sí, la Biblia también lo dice, lo va a perseguir, pues, van a ser más muertos. Ya les he dicho yo acá, les estoy diciendo, van a ser encarcelados, multados, muertos, matados. Por esa razón, mi apreciado hermano, este es cumplimiento de la profecía. O sea, lo que le estoy mostrando y es un adelanto de lo que se nos viene. Esto he hablado durante cuántos años ya, y ahora ya se está mostrando lo que les hablaba. Ahora vamos a escuchar. ¿Cómo van ustedes a confiar antes de escuchar otra cosa? ¿Cómo vamos a confiar? ¿Cómo van a ustedes a creer que la iglesia del movimiento misionero mundial es la iglesia de Dios? Por Dios, cuando sus pastores están unidos con la iglesia católica romana. ¿Cómo vamos a pensar que los metodistas, bautistas, adventistas están unidos con la iglesia romana
vamos a pensar que es la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos pensar de los metodistas, los bautistas, los pentecostales y cualquier otra denominación unidos con la iglesia romana, que es la bestia del Apocalipsis? ¿Cómo puede ser el pueblo de Dios un pueblo unido a la bestia del Apocalipsis? Esta es una contradicción. Ninguna iglesia que se une a la bestia puede ser pueblo de Dios, de ninguna manera. Se viene la persecución, no por el anticristo supuesto como cortina de humo que han puesto los pastores, que va a ser un judío, que va a ser un tanto, que va a ser tal. Mientras tanto la unión ya se está dando, mientras tanto ya están unidos con el anticristo, ya están unidos ya. La Biblia es bien clara, ya estaba incluso en acción la aparición de esta iglesia, desde cuando estaba la iglesia apostólica. Dice la Biblia que ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que al presente algo lo detiene, y eso que lo detenía es los apóstoles. Una vez salidos los apóstoles, ya no hay quien lo detenga. El resto de pastores que quedaron sin ninguna autoridad prácticamente, y se rebelaron la iglesia romana y se formó el anticristo. Eso ya está desde siglos anteriores. Pero ahora, mi apreciado hermano, vamos a apreciar a la otra iglesia, a la católica romana. Esta iglesia católica romana, un sacerdote diciendo la verdad de la iglesia católica romana. ¿Puede ser la iglesia católica romana la verdadera iglesia cuando este sacerdote católico denuncia lo que hace la iglesia católica romana o lo que hizo los sacerdotes, lo que realizan? Vamos a ver el video para que usted lo vea, mi apreciado hermano, y ponga usted sus propias conclusiones. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Perdón, vamos a ver el video. El sacerdote llamado Adam Kotas se atrevió a contar la verdad y revelar los secretos oscuros y escalofriantes de la Iglesia Católica. Escuchemos. Yo cuando estaba en el seminario en Chicago, en Mandalay, me mandaron a México para tener una experiencia pastoral en una parroquia en México. Cuando llegué yo allá a esa iglesia, el sacerdote de esa parroquia tenía a un muchacho viviendo con él, un muchacho adolescente. Y pues al principio yo no pensé nada de esto, hasta que por la mañana veía yo que el muchacho salía del cuarto del señor cura, del sacerdote de esa parroquia. Salía de su recámara. Y cuando yo lo confronté y dije, ¿pero qué es esto? No soy yo ningún güey. No tienes que ser súper inteligente para saber lo que está pasando. Él me dijo, lo que pasa es que en esta casa no tenemos más cuartos y él se tiene que quedar conmigo. O sea, me quería ver el P acá enfrente. Y cuando hablé yo al seminario y les conté lo que yo estaba viendo y lo que estaba pasando, el sacerdote encargado de mandar los seminaristas a México a experiencias pastorales, que ahorita es obispo él, de hecho, bienvenidos a la Iglesia Católica, me dijo, tú lo que pasa es que estás confundido, es diferencia de cultura. Tú no estás entendiendo, en México eso es algo normal. Tenía yo dos opciones: quedarme allá viendo y siendo cómplice del abuso sexual, mental, espiritual de este niño adolescente, o largarme. Agarré mis maletas y me fui para San Luis Potosí con una amiga mía, Martita, y me quedé con ellos hasta que me vine para atrás a Estados Unidos.
mi templo fue arruinado, mi fe fue arruinada. El templo en el que yo edifiqué mi fe fue arruinado. Ya ellos comenzaron a murmurar en el seminario cuando yo regresé, porque yo dije, este sacerdote en México le compró una computadora a ese muchacho, una tele nueva, le pagaba su colegio, y el muchacho era uno de los 11 hijos, y sus papás felices que el padre estaba ayudando a su hijo. Como muchos en México y en otros lados en Latinoamérica o acá en Estados Unidos, en las parroquias o iglesias, parroquias católicas o templos evangélicos, cristianos, mormones y de todos, están re felices cuando el padre, el sacerdote o el pastor se interesa mucho de sus hijos. ¡Oh! ¡Los va a guiar por buen camino! Y en México y en Latinoamérica, yo conozco la situación mexicana y conozco la situación de los latinos, de cómo se portan con los sacerdotes. Padrecito, no puede hacer nada malo. Qué bien que tiene a un muchacho, muchachos, qué bien que el padre se interesa mucho de los jóvenes, adolescentes. Los está guiando por el buen camino, los está aconsejando. Y dejan a sus adolescentes a solas, a sus niños a solas, con sacerdotes, con pastores. Y allá pasan muchas barbaridades, como me tocó ver a mí. Y todo tapado. ¡Tapado! Cómplices muchos de los persinados. Porque las viejas, esas besanalgas de ese sacerdote, sabían bien lo que estaba pasando. Pero, padrecito, ¿no? Porque para mantener su puesto en la iglesia, ¿no? Que estaban leyendo o que daban la comunión, querían mantener su posición a cuesta de todo, hasta del abuso de los niños. Se me arruinó en ese momento mi fe, mi templo. Mi fe de antes se me arruinó y tenía yo dos opciones: tratar de regresar para atrás a lo viejo, porque me decían, tú tienes que decir lo que no viste nada. Tú no puedes mantener diciendo lo que estás diciendo. Me aconsejaban sacerdotes. Diles que estabas equivocado y no te van a hacer nada. Vas a poder mantenerte en este seminario. O sea, si mientes, vas a poder quedarte. Y yo tenía dos opciones: seguir sus consejos o elegir un nuevo camino, tratando de edificar un nuevo templo. Y me fui yo de ese seminario, agarré mis cosas y me fui para Detroit, Michigan. Y allá es donde terminé yo el seminario, construyendo un nuevo templo. Desde ese momento mi fe nunca era igual. Tengo cartas yo que debería de publicar, que escribí yo al cardenal de Chicago contándole todo. Al rector del seminario les valía madre. Hombres en posiciones de control y de poder protegiendo sus amigos. Así es. Wow, qué terrible confesión lo que acabamos de escuchar. Se supone que las iglesias son lugares de refugio, de seguridad, de confianza, de ayuda para las personas más vulnerables, pero parece que es lo contrario. Dios tenga misericordia de estas personas que han hecho esta maldad. Bien dice la Biblia que en los últimos tiempos habrían hombres sin afecto natural, hombres crueles, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice la palabra de Dios que todos
Un día estaremos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estas personas que hacen este tipo de actos realmente crueles, algún día estarán delante de Dios para dar cuenta de lo que hicieron y recibir su pago por sus maldades. Muy bien, mis amados hermanos, acabamos de ver, no es la primera vez que ocurre esto con la Iglesia Católica Romana, siempre ha ocurrido. Pero lo que está hablando ahorita es un sacerdote de la misma Iglesia Católica Romana. Las cosas ocultas que ocurren en la Iglesia Católica Romana, ¿cómo puede una Iglesia Católica ser la Iglesia verdadera, esta Católica Romana, cometiendo atrocidades y abusos sexuales de menores de edad? Y las autoridades, bien gracias, es que es la Iglesia del Estado. Si así lo hacen, mi apreciado hermano, estando todavía, sin llegar todavía al poder mundial, ¿qué cosa harán cuando lleguen al poder mundial? Por eso, mi apreciado hermano, no puede ser la Iglesia Católica Romana el pueblo de Dios. Imposible. Todas las cárceles del mundo entero están repletos de miembros de la Iglesia Católica Romana. Decir la Iglesia Católica Romana es decir nada. Cuando te preguntan, ¿qué cosa eres tú? ¿De qué iglesia? Católica. No quiere decir nada. O sea, no es nada. Señor, esto es lo que ocurre con la Iglesia Católica Romana. No puede ser como conclusión final, nos vamos al corte ya, como conclusión final de estos dos videos, es de que la Iglesia Católica Romana no puede ser la Iglesia de Dios, también por sus falsas doctrinas. Y las iglesias evangélicas tampoco pueden ser el pueblo de Dios por su unión con esta gran ramera y aparte de las falsas doctrinas que enseña el señor pastor. Y el señor pastor no puede ser, haciendo todas estas cosas, siervo de Dios. Tiene que ser siervo del diablo, siervo de Satanás. Ambos, la madre y las hijas, son siervos de Satanás, mi apreciado hermano. Bien claro los estoy mencionando para que ustedes puedan entenderme claramente. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, acabamos de ver dos cosas sorprendentes. Uno, la unión de las iglesias católicas romanas con las iglesias evangélicas. Ya en una reunión en la Plaza San Martín, lo que siempre habíamos dicho, lo que la Biblia decía en la parte teórica, ahora lo estamos viendo en la parte práctica, en la realidad ya no solo en el dicho, sino en la realidad. Pero lo que sorprende es que un evangélico, y que en realidad no es evangélico, sino es cura, es sacerdote católico, el señor Rodolfo González. Y dice en esa parte de su locución, y todo aquel que se oponga, y yo ya me había adelantado incluso de decirle lo que va a ocurrir, y todo aquel que se oponga será aplastado. Y lo repite, y todo aquel que se oponga será aplastado. ¿Te das cuenta, mi hermano? Y la otra parte, ese es uno. Segundo, que las iglesias evangélicas se han unido
a este tipo de iglesia como la que hemos visto del sacerdote. Una iglesia que abusa de los niños, que abusa sexualmente de los niños, y no es el primer caso. ¿Cuántos casos hay ocultos con monjas, etcétera y etcétera? Entonces, mi apreciado hermano, ¿cómo es posible pensar que es el pueblo de Dios? ¿Y cómo es posible que estas iglesias evangélicas se hayan unido a este tipo de iglesia donde dice a todo el que se oponga será aplastado, y en donde el sacerdote menciona y él se llena de vergüenza y dice que sería cómplice si no lo cuento, si no aviso, si no pongo el alarma? Y lo cuenta porque en su conciencia le acusa de no haber contado al pueblo lo que él, como católico, como sacerdote, lo ha visto, lo está viendo, lo que está ocurriendo. Y las iglesias evangélicas se han unido a este tipo de iglesia. Imagínate. Por eso, mi apreciado hermano, el cristianismo está podrido. El cristianismo está, Señor, sin Cristo. Se predica un evangelio sin Cristo. Y es necesario entonces, para salvar esta situación como lo hicieron todos los grandes hombres de Dios, me refiero una reforma. No hay otra cosa. El cristianismo está lleno de sectas religiosas. El cristianismo está lleno de mentiras. El cristianismo lleno de mundanalidad. El cristianismo lleno de falsos cristos, falsos profetas, falsa gente. El cristianismo está podrido. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a esto? El cristianismo explota al pueblo de Dios. Por eso hoy día, mi apreciado hermano, a pedido de muchas personas que nos están pidiendo, en donde dice que ya no hay diezmo, ya lo hemos estudiado. Yo ya estoy casi para terminar ya el asunto del diezmo, pero por amor a esas personas que quizás nunca lo han escuchado, y para lo que han escuchado, para que puedan refrescar su memoria, les voy a enseñar nuevamente. El diezmo fue anulado en la cruz del Calvario por Cristo. No existe el diezmo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y ahora usted lo va a escuchar, mi apreciado hermano, en los minutos que nos quedan, y ojalá que podamos terminarlo. Voy a tratar de avanzarlo rápidamente. ¿Cuántas veces lo hemos estudiado? Vamos a ver en el Hebreos capítulo 7, pero antes, el apóstol Pablo, estoy hablando en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el verdadero siervo de Dios en quien usted tiene que creer, no tiene que creer en el pastor, tiene que creer en Pablo, en Pedro, en Juan, en Mateo, en Lucas, etc. Él enseña que el diezmo no existe, que el diezmo fue anulado. Y aquí está su enseñanza de él. Entonces, si él dice que ha sido anulado y el pastor dice que no ha sido anulado, ¿a quién lo vas a creer? ¿Al pastor o a Pablo? Tiene que ser a Pablo. ¿Te das cuenta? Porque si tú no lo obedeces a Pablo, no estás obedeciendo a Cristo y no estás creyendo en Cristo. Porque el pastor nada es. Nada es. Así como usted me escucha, nada es el pastor. Fue puesto como un hombre para que cuide a la grey, pero estaba profetizado la maldad que iba a cometer los pastores
Y eso es lo que está, por eso no le puso Pablo en la relación en quien debemos de confiar. Por eso le puso. Y entonces Pablo nos va a refrescar la memoria en el capítulo 7, versículo 5, para quién era el diezmo. Prácticamente con el 5 nos está diciendo para quién era y para quién no era, o para quién no es. Nos está diciendo. Vamos a darle lectura, mi apreciado hermano. Usted en su Biblia, ahí en su casa mismo, capítulo 7, versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley de Moisés. Muy bien, bien claro dice. Te mencioné antes de que se lean. Aquí en el versículo 5 dice, ¿para quién era el diezmo? Y en este mismo versículo dice, ¿para quién no es el diezmo? ¿Te das cuenta? Al decir para quién es el diezmo, y no dice nada referente ahora es para tal, entonces quiere decir que nos está enseñando que no es para esa persona, que es el pastor. Mira lo que dice, ciertamente. Cuando dice ciertamente está diciendo verdaderamente, es verdad lo que estoy hablando. Verdaderamente, lo que de entre los hijos de Leví, ¿está el pastor ahí? Por eso te digo, en este versículo está diciendo quiénes deben de cobrar el diezmo y quiénes no deben de cobrar el diezmo. Lectura, lo que de entre los hijos de Leví, ¿está el pastor? No está. Entonces no le corresponde el diezmo. ¿Por qué en la Biblia no encontramos un solo texto bíblico en donde los apóstoles piden el diezmo a la iglesia primitiva? Ustedes tendrían que demostrar eso. Un solo texto bíblico en donde la iglesia primitiva acostumbraba a dar el diezmo a los apóstoles. ¿Dónde está eso? Un versículo, solo uno, que diga que el pastor de la iglesia primitiva ganaba un sueldo. No hay. ¿Y saben por qué no hay? Porque está anulado, porque no existe. Porque dice el versículo 5 que no le corresponde al pastor. Nuevamente te doy lectura, entiéndelo, mi apreciado hermano. Ciertamente es verdad. Aquí están los sacerdotes y aquí están los pastores. A ver, ¿para cuál de los dos es el versículo? ¿Para cuál de los dos es? Ciertamente, de entre los hijos de Leví, estos son los hijos de Leví. ¿Los pastores son los hijos de Leví? No son los hijos de Leví. ¿Te das cuenta? Entonces, el diezmo es para los hijos de Leví. Y este señor, y los hijos de Leví no está dividido. Los hijos de Leví es uno solo. Pero el pastor no. El pastor es metodista, el pastor es bautista, el pastor es adventista, es misionero mundial, es mormón, es pentecostal, es movimiento misionero, es alianza cristiana y misionera, es etcétera y etcétera, etcétera. ¿Para quién sería si fuera para el pastor? Porque hay pastor y con diferente doctrina. ¿Ves que no encaja la cosa? No encaja. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? Solo el versículo 5, nuevamente lo leo. Ciertamente, de entre los hijos de Leví, que no es el pastor, son los sacerdotes de los hijos de Leví. Reciben el sacerdocio, no dice reciben el pastorado, reciben el sacerdocio
tienen, estos de acá, tienen mandamiento legal, norma legal, de tomar del pueblo el diezmo, estos de acá. Y estos, no hay. Como dijo alguien, Manancancho, no hay norma, no hay ley. Por eso es que ellos no piden el diezmo, los apóstoles no piden. Por eso es que el pastor no tiene sueldo, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque el versículo 5 lo dice con claridad, mi apreciado hermano televidente. Tienen mandamiento. ¿Quién tiene mandamiento? Los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Qué mandamiento tienen? De tomar del pueblo los diezmos, según la ley de Moisés. ¿Dónde está el mandamiento que diga que los pastores tienen orden, tienen mandamiento legal de tomar el diezmo? ¿Dónde está? No hay. Aquí el apóstol Pablo nos está refrescando la memoria. ¿Qué más dice? Nos vamos al versículo 12 ahora. ¿Entendiste el versículo 5, mi apreciado hermano? Como resumen te puedo decir lo siguiente. El versículo 5 nos refresca la memoria el apóstol Pablo y nos dice que los sacerdotes de la tribu de Leví tienen mandato, tienen orden, tienen mandamiento legal de tomar el diezmo, lo cual los pastores no tienen mandamiento legal. ¿Por qué? Y si lo tienen, ¿dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿Por qué? Porque no son levitas, porque no son judíos, porque no son sacerdotes. No hay sacerdote. El único sacerdote es Cristo. El único sacerdote es Cristo. Métetele eso en la cabeza. No existe más sacerdote. El único sacerdote en el nuevo pacto es Cristo. No hay más sacerdotes. Los sacerdotes católicos son falsos. Ellos no son de la tribu de Leví. ¿Me dejo entender? Por eso es que ellos no cobran ni el diezmo. Es la iglesia más millonaria, porque cobran de todo. ¿Cuánto cobran por hacer un matrimonio? ¿Cuánto cobran por hacer una misa para un difunto? ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo haciendo misa para un difunto? ¿Ustedes se imaginan a la iglesia primitiva lleno de estatuas, lleno de madera, de yeso, de piedra, de lo que sea, de oro? ¿Ustedes se imaginan la iglesia primitiva, la hermandad, arrodillados delante de ellos, orando, pidiendo, rogándole, llorándole? Señor, es sorprendente. Eso no hacían la iglesia primitiva. Eso hacían los romanos, la iglesia romana, los romanos, el imperio romano. Todas las costumbres del imperio romano fue introducido con otros nombres a la iglesia católica romana. Al final de cuentas, la iglesia católica romana sigue siendo Roma. Roma no ha desaparecido. Es como dientes de hierro y uñas de bronce. Así es la iglesia católica romana. Dientes de hierro y uñas de bronce. Solamente así se puede explicar las grandes matanzas que hizo en la Edad Media, y es pueblo de Dios. Sorprende, es pueblo de Dios. Jesucristo, ¿cuándo mandó matar a alguien? Porque no creían en Él. ¿Cuándo mandaron matar los apóstoles a alguien? Porque no creían en Jesucristo. Nunca. Pero esta iglesia sí lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque es la bestia. ¿Y quién está detrás de él? El diablo y Satanás. ¿Y quién está detrás de las iglesias evangélicas? El mismo ser, el diablo y Satanás. Y ahora el diablo y Satanás se han unido con todos y son uno solo.
Entonces el versículo 5 demuestra que es para los sacerdotes de la tribu de Leví. El pastor no es sacerdote. El pastor no pertenece a la tribu de Leví. El pastor no es judío. Pregúntale, ¿eres judío, hermano pastor? No, yo soy gentil. ¿Y qué diablos quiere pidiendo el diezmo cuando el diezmo es para los sacerdotes de la tribu de Leví? Tuerce, engaña, miente al pueblo ignorante que no estudia, que no lee, que no se capacita, que no investiga. Señor, esa es la realidad, es la verdad, duele, pero es tu salvación, mi apreciado hermano. Con esto te zamaqueo para que puedas ver y dedicarte al estudio si verdaderamente existe. Y aquí te voy a demostrar que ha sido anulado. Hasta ahí menciona que era para la tribu de Leví. Pero ustedes saben que la tribu de Leví, los sacerdotes de la tribu de Leví, fueron cesados por Cristo el año 31. Prácticamente Pablo está hablando ya cuando los sacerdotes de la tribu de Leví ya han sido cesados, mandados a trabajar. Ya no son sacerdotes. El diezmo ya no es para ustedes tampoco, ya desapareció el diezmo. Ni tampoco es para los pastores, no hay diezmo. Pónganse a trabajar y mantengan a su familia. Eso es lo que le dijo Jesús prácticamente en la cruz del Calvario. Pasamos al versículo 12. Nos vamos al versículo 12 para que puedas entender. ¿Qué dice? Lo damos lectura. Amén. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está. Porque cambiado el sacerdocio, el diezmo era para el sacerdote de la tribu de Leví. El año 31 el Señor anula a los sacerdotes de la tribu de Leví y destruye el templo el templo en donde trabajaban los sacerdotes de la tribu de Leví. Los destruye, indicándoles que ya no tienen por qué, porque ahí trabajaban. Ya no hay nada que hacer. Sacerdotes, vayan a trabajar. Entonces se cambió el sacerdote. Por eso dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de la ley. ¿Cuál ley? De la ley del diezmo, de la ley del mandato, de la ley del diezmo. Lo que habla en el versículo 5. Eso se tiene que cambiar. Y se tiene que cambiar todo el asunto del sacerdocio, porque otro va a ocupar el sacerdocio. Versículo 13, nos vamos rápidamente. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Muy bien. Y Jesucristo, que era el nuevo sacerdote ya, es de otra tribu, es de la tribu de Judá, que nada habló Moisés referente a esto. El verso 14, lo damos lectura rápidamente. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Muy bien. Entonces se cambió el sacerdocio, Cristo quedó como sacerdote, no hay más sacerdotes. El versículo 18, se cambia la ley del diezmo con este decreto. Aquí está, Hebreos 7, 18. Lo damos lectura, gloria al Señor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que te habla en el versículo 5. Vete al versículo 5 y ahí vas a encontrar que tienen mandamiento. Queda pues abrogado al cambio del sacerdocio, queda pues anulado, abrogado el mandamiento anterior, dicho en el versículo 5, a causa de su debilidad e ineficacia. Quiere decir abolido, abrogado, dejado sin efecto una ley, anular un mandato, dar por nulo, dejar sin validez una norma o un mandato.
Por eso todo versículo que te habla del diezmo en el Antiguo Testamento ya no está en acción, ya ha sido anulado. Nadie puede agarrarse ese versículo y tratar de demostrar el diezmo porque ya ha sido anulado. Mi apreciado hermano, la hora nos ganó, Señor. Por lo tanto, el día de mañana continuaremos. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo